Martín Álvarez tenía solo 23 años, pero la vida ya lo había puesto a prueba más de lo que él creía soportable. Estudiante de Derecho en una universidad pública, había crecido con la convicción de que el esfuerzo era la clave del éxito. Sin embargo, las circunstancias parecían estar empeñadas en demostrarle lo contrario. 2 años atrás, un infarto fulminante le había arrebatado a su padre, el pilar económico y emocional de la familia. Desde entonces, Martín había tenido que convertirse en el sostén de su madre, Clara, que luchaba contra una enfermedad crónica, y de su hermano menor, Lucas, de apenas 13 años. Las deudas que su padre dejó al morir se acumularon como una avalancha. Facturas médicas, avisos de desalojo y cartas de banco se apilaban en la mesa del comedor, cada una un recordatorio cruel de su impotencia. Martín trabajaba medio tiempo en una pequeña oficina de abogados, pero el salario apenas cubría lo básico. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Las noches en vela estudiando y trabajando le pasaban factura, pero abandonar no era una opción. Un día, mientras terminaba de organizar documentos en el despacho donde trabajaba, su jefe, el licenciado Fernández, se le acercó con una invitación inesperada. Martín, este jueves hay una recepción organizada por uno de nuestros clientes. Creo que sería bueno que asistieras. Podrías conocer a personas influyentes. Martín dudó. No tenía ropa adecuada, tiempo ni ánimo para eventos sociales. Pero su jefe insistió, asegurándole que era una oportunidad que no debía desperdiciar. La noche del evento, Martín llegó a una imponente mansión en las afueras de la ciudad. Las luces del lugar iluminaban los jardines, y la música clásica creaba un ambiente de lujo que contrastaba drásticamente con su realidad. Vestido con un traje prestado y sintiéndose fuera de lugar, Martín recorrió la sala, intentando pasar desapercibido. Fue entonces cuando una mujer de cabello canoso y porte elegante se acercó a él. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa enigmática. Martín titubeó, pero decidió ser honesto. «No, señora, soy estudiante de Derecho. Estoy aquí por invitación de mi jefe». La mujer, que se presentó como Elena Mendoza, mostró un interés genuino por él. Lo interrogó sobre su vida, su familia y sus aspiraciones. Martín, sin saber por qué, le contó más de lo que usualmente compartiría con un extraño. Cuando la recepción terminó, se despidieron cordialmente, y Martín creyó que nunca volvería a saber de ella. Pero el destino tenía otros planes. Martín intentó retomar su rutina habitual después del evento, pero no podía quitarse de la cabeza a Elena Mendoza. Su porte elegante, su interés genuino y sus palabras llenas de sabiduría dejaron una impresión duradera. Sin embargo, en su día a día no había espacio para distracciones. Las deudas seguían acumulándose, la salud de su madre empeoraba, y Lucas, aunque intentaba mantenerse positivo, comenzaba a mostrar señales de preocupación. Una tarde, mientras ordenaba documentos en la oficina, sonó su teléfono. Martín contestó rápidamente, esperando que fuera algún cliente, pero en su lugar, escuchó una voz serena y familiar. «Martín, soy Elena Mendoza. Espero que me recuerdes». Él se quedó en silencio por un momento, sorprendido. «Claro que sí, señora Mendoza. ¿En qué puedo ayudarla?» «Más bien, creo que soy yo quien puede ayudarte a ti. Quisiera invitarte a mi casa para hablar de algo importante». Martín dudó. ¿Por qué una mujer tan influyente como Elena Mendoza querría hablar con él? Su primera reacción fue rechazar la invitación, pero algo en su tono de voz le hizo cambiar de opinión. Esa noche, compartió la noticia con su madre, Clara, quien, a pesar de su delicado estado, lo animó a asistir. Al día siguiente, Martín llegó al imponente hogar de Elena. Esta vez, la mansión no estaba decorada para un evento, el lugar era tranquilo, casi solemne. Una empleada lo guió hasta un amplio salón donde Elena lo esperaba, sentada en un sillón de terciopelo con una taza de té en la mano. «Gracias por venir, Martín», dijo con una sonrisa ligera, indicando que se sentara frente a ella. «Gracias por invitarme», respondió él, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Elena no perdió tiempo en rodeos. «Voy a ser directa contigo. Te observé en la recepción, y vi algo en ti que no suelo encontrar en la gente que me rodea, honestidad, determinación y una fuerza interna que rara vez se ve en alguien tan joven». Martín no supo cómo responder. Se limitó a sentir, esperando que ella continuara.
Quiero hacerte una propuesta que puede sonar extraña, pero espero que la consideres con seriedad. Quiero que te cases conmigo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Martín parpadeó, creyendo que no había entendido bien. ¿Casarme con usted?, preguntó, incrédulo. Elena asintió con serenidad. Sé que suena absurdo. Pero no hablo de amor ni de romance. Esto es un acuerdo. Tú necesitas ayuda, y yo tengo mis propias razones para hacer esto. Martín estaba atónito. Durante un largo rato, no pudo articular palabra. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, a veces, las oportunidades más improbables son las que cambian nuestra vida para siempre. Esa noche, Martín no pudo dormir. La propuesta de Elena revoloteaba en su mente. Casarse con una mujer a la que apenas conocía iba en contra de todo lo que siempre había creído. Pero cada vez que pensaba en rechazarla, recordaba el rostro cansado de su madre y los sueños de su hermano, que parecían cada vez más lejanos. Cuando amaneció, Martín tomó una decisión. Se dirigió nuevamente a la casa de Elena, esta vez con una mezcla de determinación y resignación. He pensado en su propuesta, dijo al sentarse frente a ella. ¿Y cuál es tu respuesta? Acepto. Pero necesito entender exactamente qué espera de mí. Elena esbozó una ligera sonrisa, como si hubiera anticipado su respuesta. Lo único que espero es que confíes en mí y cumplas tu parte del acuerdo. No habrá obligaciones emocionales ni físicas. Simplemente, necesito a alguien en quien confiar para llevar a cabo algo importante. Martín no sabía qué pensar. Algo en la mirada de Elena le decía que había mucho más detrás de sus palabras, pero decidió no preguntar por el momento. La boda se organizó en pocos días. Fue una ceremonia sencilla, sin invitados ni celebraciones, solo lo necesario para formalizar el matrimonio. Aunque el momento estuvo lleno de tensión y nerviosismo, Martín no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Tras el enlace, la vida de Martín cambió drásticamente. Las deudas de su familia fueron saldadas casi de inmediato. Su madre recibió el tratamiento que tanto necesitaba, y Lucas fue transferido a una prestigiosa escuela privada. Por primera vez en años, Martín pudo respirar con tranquilidad. Pero, a pesar de todo esto, una inquietud persistente seguía rondando su mente. Elena, por su parte, mantuvo su distancia. Pasaba largas horas en su despacho, revisando documentos y escribiendo cartas, mientras Martín intentaba acostumbrarse a su nueva vida. Aunque compartían el mismo techo, sus interacciones eran escasas y formales. Una noche, mientras paseaba por los pasillos de la mansión, Martín vio una puerta ligeramente entreabierta. Al asomarse, encontró a Elena sentada en su escritorio, sosteniendo un papel con manos temblorosas. Parecía profundamente afectada, pero antes de que pudiera entrar, decidió retroceder en silencio. Al día siguiente, Elena lo llamó al salón principal. Sobre la mesa había un sobre cerrado. Martín, creo que es momento de que entiendas por qué te hice esta propuesta. Su tono era serio, pero calmado. Dentro de este sobre encontrarás respuestas. Pero lo que ahí está escrito es solo el comienzo. Martín tomó el sobre, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿El comienzo de qué? Eso es algo que descubrirás poco a poco. Pero quiero que sepas que lo que leas cambiará tu vida para siempre. Martín subió a su habitación con el sobre en las manos, sintiendo el peso invisible de lo que podría encontrar dentro. Se sentó en el borde de la cama, observando el papel sellado como si éste pudiera hablarle antes de ser abierto. Respiró hondo y, con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro del sobre había una carta escrita a mano y un documento oficial. Las primeras líneas de la carta captaron inmediatamente su atención. Martín, si estás leyendo esto, significa que confías en mí lo suficiente para aceptar este desafío. Lo que voy a contarte no es fácil de procesar, pero es necesario que lo sepas. El corazón de Martín latía con fuerza mientras continuaba leyendo. La carta revelaba que Elena estaba gravemente enferma, su diagnóstico era irreversible, y los médicos le habían dado pocos meses de vida. Esta revelación lo dejó helado, pero la carta iba mucho más allá. He dedicado mi vida a construir algo más grande que yo, un fondo de caridad para ayudar a los que más lo necesitan. Pero he visto cómo la ambición y la codicia pueden destruir los mejores propósitos. No tengo hijos ni familiares cercanos en quienes confiar.
Por eso decidí buscar a alguien diferente, alguien como tú. Veo en ti la honestidad, el coraje y la empatía que este proyecto necesita para sobrevivir. El documento adjunto te otorga poder total sobre mi legado cuando yo ya no esté. Pero con esto viene una responsabilidad inmensa. Espero que estés listo para aceptarla. Martín dejó la carta a un lado y examinó el documento. Era un testamento que le otorgaba control sobre el fondo de caridad, así como los bienes de Elena, con la condición de que continuara con su misión. Esa noche, Martín apenas pudo dormir. La información era abrumadora. Por un lado, sentía una profunda gratitud hacia Elena por confiar en él. Por otro, el peso de la responsabilidad lo aterraba. ¿Cómo un joven estudiante, que apenas podía con sus propios problemas, iba a manejar algo tan grande? A la mañana siguiente, Martín bajó al salón principal, donde Elena lo esperaba con su habitual serenidad. ¿Lo leíste?, preguntó sin rodeos. Sí. Pero no entiendo por qué yo. Apenas me conoce. Elena lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Martín, he pasado toda mi vida rodeada de personas que solo querían aprovecharse de mí. Tú, en cambio, no has pedido nada. Pero estás dispuesto a sacrificarlo todo por tu familia. Eso es algo que no se encuentra fácilmente. Martín intentó responder, pero no encontró las palabras. No espero que lo entiendas todo ahora. Solo necesito que confíes en ti mismo tanto como yo confío en ti. Desde ese día, la relación entre Martín y Elena cambió. Aunque seguía siendo reservada, Elena comenzó a incluirlo en las reuniones relacionadas con el fondo de caridad. Martín pudo conocer de cerca el impacto de su trabajo, becas para estudiantes, ayudas médicas para familias en situación de pobreza y proyectos comunitarios que transformaban vidas. Con el tiempo, Martín empezó a admirar profundamente a Elena. No solo por su visión y determinación, sino por su humanidad. Sin embargo, también notó que su salud se deterioraba rápidamente. Las manos temblorosas, las pausas prolongadas en medio de las conversaciones y las ojeras profundas eran señales innegables de su condición. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en el despacho de Elena, Martín no pudo evitar preguntarle lo que llevaba días rondando su mente. ¿Por qué sigue trabajando tanto? Podría descansar, disfrutar del tiempo que le queda. Elena sonrió, aunque su expresión reflejaba cansancio. Porque no quiero dejar nada a medias. Lo que hacemos aquí no se trata de mí, Martín. Se trata de las vidas que podemos cambiar. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Martín. Esa misma noche, mientras recorría los pasillos de la mansión, decidió echar un vistazo al despacho de Elena. En un rincón, encontró una pila de cartas escritas a mano. Muchas de ellas eran agradecimientos de personas que habían recibido ayuda del fondo. Una en particular captó su atención. Gracias, señora Mendoza, por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Por usted, mi hijo tiene un futuro. Martín sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió la magnitud del legado de Elena. Sin embargo, no todo era tan claro como parecía. A medida que Martín se involucraba más en el fondo, empezó a notar ciertas irregularidades. Algunos de los documentos financieros no cuadraban, y había menciones a transacciones realizadas por personas externas que no parecían tener relación con el fondo. Cuando decidió mencionárselo a Elena, ella lo detuvo con un gesto. Martín, hay cosas que no puedo explicarte aún. Solo confía en que estoy haciendo lo necesario para proteger este proyecto. Esa respuesta no lo convenció del todo, pero decidió no insistir. No quería poner en duda a alguien que ya le había dado tanto. Unos días después, Elena organizó una reunión en su casa con varios directores del fondo. Martín asistió por primera vez como su representante. Durante la reunión, notó que algunos de los directores evitaban mirarlo directamente y respondían de manera evasiva a sus preguntas. Aunque no tenía pruebas, sintió que algo no estaba bien. Cuando la reunión terminó, Elena lo llamó a su despacho. Martín, sé que tienes dudas, pero necesito que sigas adelante. Confía en mí. Martín asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. Sabía que se avecinaban cambios importantes, y no estaba seguro de estar preparado para ellos. Días después de la reunión, Martín no podía dejar de pensar en las actitudes sospechosas de algunos directores del fondo. Aunque todavía no tenía pruebas concretas, algo dentro de él le decía que debía investigar más a fondo.
Sin embargo, no quería actuar precipitadamente, especialmente sabiendo que Elena confiaba plenamente en esas personas. Mientras tanto, la salud de Elena seguía deteriorándose. Aunque intentaba mantener su habitual compostura, sus fuerzas ya no eran las mismas. Una noche, mientras estaban cenando en el comedor de la mansión, Elena dejó caer el tenedor. Martín, sentado frente a ella, se levantó rápidamente para ayudarla. «No te preocupes. Estoy bien», dijo con una sonrisa débil, pero Martín notó el temblor en sus manos. «No debería forzarse tanto, Elena. Tal vez es momento de descansar un poco». Elena negó con la cabeza. «El descanso llegará pronto, Martín. Por ahora, aún hay cosas que necesito terminar». Martín sintió un nudo en la garganta, pero decidió no insistir. Sabía que Elena era una mujer decidida, y nada podría detenerla hasta que ella misma lo decidiera. Una tarde, mientras Martín revisaba algunos documentos en la oficina de la mansión, encontró un expediente etiquetado como «confidencial». La curiosidad pudo más que su prudencia, y lo abrió. En su interior, encontró detalles de inversiones realizadas por el fondo en proyectos que parecían legítimos, pero al analizarlos más detenidamente, notó que varias de las empresas receptoras eran ficticias. Antes de que pudiera profundizar, Elena entró en la oficina. «Martín, ¿qué haces?». Él cerró rápidamente el expediente, pero ya era demasiado tarde. «Perdón, no quería invadir su privacidad, pero encontré algo extraño en estos documentos». Elena se acercó, tomó el expediente y lo guardó en un cajón. «Hay cosas que no entenderías ahora, pero todo tiene su razón de ser». ¿Razón de ser? Elena, si hay algo que debas saber, dígamelo. No puedo seguir así, sintiendo que hay algo que no me está diciendo. Elena lo miró con una expresión mezcla de tristeza y determinación. «Martín, hay cosas que es mejor que no sepas. Al menos, no todavía». Martín quería insistir, pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. Por primera vez, notó un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Esa noche, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Martín recibió una llamada de un número desconocido. «¿Martín Álvarez?», preguntó una voz grave al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?». «Solo quería advertirte que te estás metiendo en asuntos que no te corresponden. Deja las cosas como están, si valoras tu seguridad». La llamada se cortó antes de que Martín pudiera responder. Se quedó paralizado por un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién podría querer intimidarlo? ¿Y qué tenía que ver con los documentos que había encontrado? Decidió no decirle nada a Elena. No quería preocuparla más de lo necesario, especialmente considerando su estado de salud. Pero sabía que debía actuar con cautela. Al día siguiente, Martín fue a visitar uno de los proyectos del fondo, un centro comunitario en una zona desfavorecida de la ciudad. Allí conoció a familias que habían recibido ayuda para educación, salud y vivienda. Sus historias lo conmovieron profundamente. Sin embargo, notó algo extraño. Algunos de los empleados del centro parecían evitar ciertas preguntas sobre cómo se manejaban los fondos. Una de las trabajadoras, María, lo tomó aparte después de la reunión. «Martín, sé que eres cercano a la señora Mendoza, así que quiero decirte algo. Aquí, en el centro, hay cosas que no cuadran. Algunos fondos no llegan completos, y no sabemos a dónde van». ¿Lo ha informado a alguien? María negó con la cabeza. «No queremos problemas, pero tú podrías investigar. Sabemos que tienes buenas intenciones». Martín asintió, agradeciendo la confianza de María. Ahora estaba seguro de que había algo más grande detrás de todo esto. Esa noche, Martín confrontó a Elena nuevamente. «Fui al centro comunitario, y me dijeron que hay irregularidades con los fondos. Elena, necesito saber la verdad». Elena lo miró en silencio durante varios segundos antes de responder. «Martín, lo que estás viendo no es un error, pero tampoco es lo que piensas. He estado usando una parte de los fondos para proteger el proyecto de personas que quieren destruirlo». ¿Protegerlo? ¿De quién? Elena suspiró profundamente. «Hay personas poderosas que intentan apoderarse de todo lo que he construido. Si no hago concesiones, lo perderé todo». Martín no sabía qué decir. Por un lado, entendía la necesidad de proteger el legado de Elena. Por otro, no podía aceptar que el fondo se manejara de manera opaca.
Tiene que haber otra manera. No podemos seguir así. Por eso estoy confiando en ti, Martín. Tú encontrarás esa manera, pero no puedo hacerlo sola. En los días siguientes, Martín comenzó a investigar más a fondo. Con la ayuda de María y algunos contactos que había hecho en el despacho donde trabajaba, logró rastrear a varias de las empresas ficticias que recibían fondos. Descubrió que algunas de ellas estaban vinculadas a personas cercanas a los directores del fondo. Finalmente, decidió actuar. Durante una reunión con los directores, presentó sus hallazgos. He descubierto que algunos de ustedes están desviando fondos hacia empresas inexistentes. Quiero respuestas ahora. La sala quedó en silencio. Algunos directores evitaron su mirada, mientras otros intentaban defenderse con excusas vagas. Elena, que estaba presente, tomó la palabra. Martín tiene razón. Esto debe terminar. Aunque su voz era débil, su determinación era evidente. Si alguno de ustedes ha estado usando este fondo para beneficio personal, les advierto que no lo toleraré. Martín sintió una mezcla de alivio y respeto por Elena. Aunque sabía que esta batalla apenas comenzaba, estaba decidido a luchar por lo que ella había construido. Los días siguientes a la reunión fueron tensos. Los directores que habían sido acusados por Martín intentaron minimizar los hallazgos, pero su nerviosismo era evidente. Algunos incluso presentaron sus renuncias de manera discreta, mientras otros se esforzaban por aparentar normalidad. Sin embargo, Martín sabía que el problema no estaba completamente resuelto. Por su parte, Elena parecía más tranquila, pero su salud continuaba deteriorándose. Aunque intentaba mantenerse activa, pasaba cada vez más tiempo descansando en su habitación. Una tarde, mientras Martín revisaba algunos documentos, recibió una llamada de uno de los directores restantes, el señor Gutiérrez. Martín, necesito hablar contigo en privado. Es importante. Martín aceptó reunirse con él en un café cercano. Cuando llegaron, Gutiérrez parecía inquieto. Sé que descubriste cosas sobre los fondos. No estoy aquí para defender a nadie, pero hay algo que debes saber. ¿Qué es? Preguntó Martín, sospechando que no sería una conversación sencilla. Algunas de las personas involucradas en estas irregularidades no solo están interesadas en el dinero. Están conectadas con figuras muy poderosas, personas que no dudarán en tomar medidas drásticas para protegerse. Martín sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que esto es más grande de lo que parece? Exacto. Ten cuidado, Martín. Has puesto en riesgo a personas influyentes, y eso puede tener consecuencias. Aunque Gutiérrez no dio nombres específicos, sus palabras confirmaron lo que Martín ya sospechaba, estaba jugando un juego peligroso. Esa noche, mientras cenaba con Elena, decidió contarle lo que había escuchado. Elena, Gutiérrez me dijo que algunas de las personas involucradas en las irregularidades tienen conexiones peligrosas. Creo que debemos ser más cautelosos. Elena asintió lentamente, aunque su rostro mostraba preocupación. Lo sé, Martín. Por eso siempre he sido cuidadosa. Pero ahora es tu turno de decidir cómo manejar esta situación. ¿Mi turno? Preguntó Martín, sorprendido. Sí. Yo ya no tengo las fuerzas para seguir luchando de esta manera. Mi tiempo se está acabando, y quiero que seas tú quien continúe con este legado. Las palabras de Elena golpearon a Martín como un martillo. Aunque había sabido desde el principio que esto ocurriría, escucharla decirlo en voz alta lo hizo darse cuenta de la magnitud de la responsabilidad que estaba asumiendo. No estoy seguro de estar preparado para esto. Nadie lo está al principio, Martín. Pero confío en ti. En los días siguientes, Martín comenzó a asumir un papel más activo en la gestión del fondo. Visitó proyectos en diferentes partes de la ciudad, habló con beneficiarios y trabajadores, y poco a poco empezó a comprender el impacto real de lo que Elena había construido. Sin embargo, las amenazas no tardaron en llegar. Una noche, mientras regresaba a la mansión después de una visita al centro comunitario, notó que un coche lo seguía. Intentó cambiar de dirección varias veces, pero el vehículo continuaba detrás de él. Finalmente, decidió acelerar y tomar un desvío hacia una zona concurrida, donde logró perder a su perseguidor. Cuando llegó a la mansión, Elena lo estaba esperando en la sala. ¿Todo bien? Pareces alterado. Martín decidió no contarle lo que había pasado, para no preocuparla más de lo necesario. Sí, solo fue un día largo. Elena no insistió,
pero Martín podía notar que ella sabía que algo andaba mal. Poco tiempo después, Elena llamó a Martín a su habitación. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y una caja de madera en sus manos. Martín, quiero que tomes esto. Le entregó la caja, que contenía documentos y un diario. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el fondo, los proyectos y las personas involucradas. He anotado nombres, fechas y detalles importantes. Esto te ayudará a continuar mi trabajo cuando ya no esté. Martín sostuvo la caja con cuidado, sintiendo el peso simbólico que representaba. ¿Por qué confía tanto en mí, Elena? Ella sonrió débilmente. Porque veo en ti algo que no he visto en nadie más, integridad. Y porque creo que puedes hacer lo que yo no pude. Martín no respondió, pero en su mente se formó una promesa silenciosa: no defraudaría la confianza de Elena. Unos días después, mientras Martín revisaba los documentos de la caja, encontró una carta dirigida a él. Martín, si estás leyendo esto, significa que he partido. Pero no te preocupes, no quiero que esta carta sea motivo de tristeza. Mi único deseo es que continúes con esta misión, porque sé que tienes la capacidad de transformar vidas. Confío en ti más de lo que confío en mí misma. Sé valiente y nunca pierdas de vista lo que realmente importa. Martín sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero se las secó rápidamente. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Esa misma tarde, convocó una reunión con los empleados más cercanos al fondo. Elena nos dejó un legado que no podemos permitir que se pierda. A partir de hoy, nos aseguraremos de que cada centavo llegue a donde debe ir, y de que el impacto de este fondo siga creciendo. La reunión fue intensa, pero Martín sintió que el equipo estaba de su lado. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. En los días posteriores, Martín comenzó a implementar cambios en el funcionamiento del fondo. Contrató auditores externos para garantizar la transparencia, reorganizó la dirección y estableció medidas para evitar futuros desvíos de fondos. Aunque recibió resistencia de algunos sectores, su determinación fue inquebrantable. Por primera vez, sintió que estaba empezando a dejar su propia marca en el legado de Elena. La muerte de Elena dejó un vacío profundo en la mansión. Aunque Martín sabía que este momento llegaría, no estaba preparado para enfrentarlo. La casa, que antes reflejaba la presencia fuerte y serena de Elena, ahora parecía un lugar completamente diferente. El silencio se sentía más pesado, y cada rincón parecía estar impregnado de sus palabras y acciones. Sin embargo, Martín no tenía tiempo para detenerse en el dolor. Las responsabilidades que ahora recaían sobre él eran inmensas. El fondo seguía siendo su prioridad, pero también sabía que debía enfrentar las amenazas y los peligros que venían con él. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Era María, la trabajadora del centro comunitario que había confiado en él semanas atrás. Martín, necesito hablar contigo. Es urgente. Claro, pasa. ¿Qué sucede? María se sentó frente a él, con el rostro lleno de preocupación. Han comenzado a llegar rumores de que las personas que estaban involucradas en las irregularidades no han desaparecido por completo. Están planeando algo. Martín frunció el ceño, sintiendo como la tensión volvía a instalarse en su mente. ¿Qué tipo de rumores? No estoy segura, pero he oído que quieren desacreditarte. Puede que intenten usar el nombre de Elena para justificar lo que hacen. Martín sintió que la sangre le hervía. No podía permitir que alguien mancillara el legado de Elena, pero sabía que debía manejar la situación con cuidado. Gracias por decírmelo, María. Por favor, mantente atenta a cualquier cosa que escuches y avísame de inmediato. María asintió, agradecida por la disposición de Martín. Esa misma noche, Martín convocó a una reunión con el equipo de confianza del fondo. Les explicó la situación y les pidió que tomaran medidas preventivas para proteger los proyectos. No vamos a permitir que nadie use el nombre de Elena para sus propios intereses. Este fondo es para ayudar a las personas, y eso es lo único que importa. El equipo lo apoyó sin reservas, pero Martín sabía que esto era solo el comienzo de una nueva batalla. En los días siguientes, comenzaron a circular en la prensa local noticias falsas sobre el fondo. Los titulares insinuaban que el dinero estaba siendo mal utilizado y que Martín no era más que un oportunista que se había aprovechado de la generosidad de Elena.
Aunque sabía que estas acusaciones eran infundadas, Martín no podía ignorarlas. Decidió enfrentarse a la situación de manera pública. Organizó una rueda de prensa en la que presentó los resultados de las auditorías recientes y mostró pruebas de la transparencia con la que ahora operaba el fondo. Este fondo fue creado por Elena Mendoza con el único propósito de transformar vidas, y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo. No me detendrán las mentiras ni las amenazas. Su discurso fue claro y contundente, y logró calmar a muchos de los donantes y beneficiarios que habían comenzado a dudar. Sin embargo, Martín sabía que los verdaderos responsables de estas difamaciones seguían en las sombras, esperando su momento para atacar nuevamente. Una noche, mientras volvía a la mansión después de una larga jornada, notó algo extraño en el camino. Un coche lo seguía a una distancia prudente, pero lo suficiente para hacer evidente que no era una coincidencia. Decidió no regresar directamente a casa. En lugar de eso, condujo hacia una comisaría cercana. El coche que lo seguía se desvió antes de llegar, pero Martín sabía que el mensaje era claro, lo estaban vigilando. Al llegar a la mansión, encontró a Lucas, el joven asistente de Elena, esperándolo con una expresión seria. «Martín, alguien dejó esto en la puerta», dijo, entregándole un sobre. Martín lo abrió con cuidado. Dentro había una carta anónima con un mensaje breve pero amenazante. «Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora, o lo lamentarás». Aunque la amenaza era directa, Martín decidió no dejarse intimidar. Sabía que estas personas querían sembrar el miedo, pero él no les daría esa satisfacción. Al día siguiente, Martín se reunió con Javier, un amigo de confianza que trabajaba como investigador privado. «Javier, necesito que me ayudes. Alguien está intentando sabotear el fondo, y necesito descubrir quién está detrás». Javier, siempre directo, aceptó sin dudarlo. «Dame unos días. Volveré con información». Mientras Javier investigaba, Martín continuó trabajando en el fortalecimiento del fondo. Visitó más proyectos, habló con los beneficiarios y se aseguró de que cada recurso fuera utilizado de manera eficiente. Aunque las amenazas seguían en su mente, no permitía que lo desviaran de su objetivo. Una semana después, Javier regresó con información. «Martín, encontré algo. Hay un grupo de personas detrás de estas amenazas, y algunos de ellos eran socios cercanos de los directores que renunciaron. Están tratando de recuperar el control del fondo para usarlo en sus propios intereses». «¿Tienes nombres?». Javier asintió y le entregó una lista. Martín la revisó con atención. Algunos de los nombres le resultaban familiares, mientras que otros eran completamente nuevos. «Gracias, Javier. Esto es justo lo que necesitaba». Con esta información en mano, Martín decidió actuar. Convocó a una reunión con el Consejo del Fondo y presentó las pruebas que había recopilado. «No voy a permitir que estas personas sigan dañando el legado de Elena. A partir de ahora, tomaremos medidas legales contra quienes intenten sabotear este proyecto». El Consejo lo apoyó, y juntos comenzaron a implementar nuevas medidas de seguridad para proteger el fondo. En los meses siguientes, Martín trabajó incansablemente para asegurar la estabilidad del fondo. Aunque las amenazas no desaparecieron por completo, logró construir un equipo sólido y comprometido que compartía su visión. Poco a poco, comenzó a sentir que estaba cumpliendo con la promesa que le había hecho a Elena, proteger y expandir su legado, sin importar los obstáculos. Meses después, el fondo de Elena Mendoza no solo había recuperado su estabilidad, sino que comenzaba a expandirse. Martín había implementado medidas para garantizar la transparencia y la eficiencia, y gracias a su liderazgo, el impacto del fondo alcanzaba a más personas que nunca. Sin embargo, las cicatrices de los conflictos pasados aún estaban frescas. Una tarde, mientras Martín trabajaba en su despacho, recibió una invitación para asistir a la inauguración de un nuevo centro comunitario financiado por el fondo. Era un momento importante, el proyecto había sido uno de los sueños de Elena, y Martín lo había priorizado desde que asumió la dirección. El día del evento, el centro estaba lleno de familias, trabajadores y beneficiarios del fondo. La atmósfera era de alegría y gratitud, pero Martín no podía evitar sentir un peso en el corazón. Mientras caminaba por los pasillos del nuevo edificio, recordó las palabras de Elena: «Lo importante no es cuánto tiempo tienes, sino lo que haces con él». Cuando llegó el momento de hablar, Martín subió al escenario. Frente a él, había decenas de rostros llenos de esperanza.
Algunos eran jóvenes estudiantes, otros eran padres que buscaban un mejor futuro para sus hijos. Todos ellos representaban el impacto del legado de Elena. Hoy estamos aquí gracias a una mujer que creyó en el poder de ayudar a los demás. Elena Mendoza no solo me dio una oportunidad a mí, nos dio a todos un ejemplo de cómo transformar vidas. Este centro es su sueño hecho realidad, y es nuestra responsabilidad continuar su trabajo. Las palabras de Martín fueron recibidas con aplausos emocionados. Pero en su interior, sabía que este era solo el comienzo. Esa noche, después del evento, Martín volvió a la mansión. El lugar estaba en calma, pero para él, cada rincón seguía siendo un recordatorio de Elena. Decidió pasar un momento en la biblioteca, donde había creado un pequeño rincón en honor a ella. Entre las fotografías, cartas y recuerdos que había recopilado, encontró un sobre que no había notado antes. Era una carta de Elena, con su elegante caligrafía. Martín la abrió con cuidado y comenzó a leer. Querido Martín. Si estás leyendo esto, significa que has llegado más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero estoy segura de que has enfrentado cada desafío con valentía. Mi único deseo es que recuerdes siempre por qué comenzaste este camino, para dar esperanza a los que la han perdido. Confío en ti más de lo que puedo expresar con palabras. Sigue adelante, Martín, y nunca dejes de creer en el bien que puedes hacer. Martín sintió un nudo en la garganta. Aunque ya no estaba físicamente presente, Elena seguía guiándolo con sus palabras. En los días siguientes, Martín comenzó a planear nuevas iniciativas para el fondo. Una de sus ideas más ambiciosas era la creación de un programa de becas que llevara el nombre de Elena Mendoza, destinado a jóvenes de comunidades marginadas. Quería que su legado no solo se recordara, sino que siguiera creciendo. Mientras trabajaba en los detalles, recibió una llamada de Javier, el investigador privado. Martín, tengo buenas noticias. Las acciones legales contra los antiguos socios han dado resultados. Algunos de ellos han sido arrestados, y otros han aceptado devolver los fondos que desviaron. Martín sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas estaban finalmente en el lugar correcto. Unos meses después, durante la ceremonia de entrega de las primeras becas, una joven llamada Sofía, una de las beneficiarias, subió al escenario para dar unas palabras. Gracias a este fondo, puedo estudiar medicina. Pero más allá de la ayuda económica, quiero agradecer a Martín Álvarez por creer en nosotros y por continuar con el legado de Elena Mendoza. Ella cambió vidas, y ahora él también lo está haciendo. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, pero para Martín, fueron un recordatorio de por qué había aceptado este desafío. Esa noche, mientras volvía a la mansión, Martín sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Aunque el camino había sido difícil, sabía que estaba haciendo lo correcto. Al llegar, se dirigió al rincón de memoria de Elena y dejó una nueva carta. Querida Elena. Hoy entendí lo que siempre intentaste enseñarme, que el verdadero valor de nuestra vida está en lo que hacemos por los demás. Gracias por creer en mí y por darme la oportunidad de continuar tu sueño. Prometo que no te defraudaré. Con el tiempo, el Fondo de Elena Mendoza se convirtió en una de las organizaciones más respetadas del país. Martín, aunque seguía enfrentando desafíos, había encontrado un propósito que le daba sentido a su vida. Y así, el legado de Elena no solo vivió a través de él, sino también en cada persona cuya vida fue transformada por su visión. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Muchas gracias.